Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de estudios semanales y tenemos la parashá número 38 con el siguiente título: Korach, que quiere decir calvo. Esto lo encontramos en el libro de Números capítulo 16, desde el verso 1
hasta el 18:32. También tenemos la Haftará, los profetas, en 1 de Samuel, capítulo 11, verso 14, hasta el capítulo 12, 22. Antes de comenzar, vamos a recitar las bendiciones para el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu memizvotav vetzitvanu la'asok bedivrei Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas sumergirnos en las palabras de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bueno, ahora vamos a empezar ya y vamos a entrar en la escritura en el capítulo 16 del libro de Números y vamos a leer los 2 primeros versos, que dice así: Coré ben Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y Abiram, hijos de Eliab, y a Ahom ben Pelet, de los hijos de Rubén, y se rebelaron contra Moshe con 250 hombres de los Benei Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Para empezar el estudio, antes de nada vamos a ver quién es este Coré. Debemos meternos siempre dentro del contexto hebreo a estudiar, lo cual nos ayudará a entender desde su raíz este conflicto por el cual se levanta contra Moshe Rabenu. Primeramente, Coraj o Coré no había sido nombrado jefe de los Keatitas, sino Elisafán. Este era un primo más joven. Este comentario lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 3:30. El abuelo de Coré fue Keat. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 6, desde el verso 18 hasta el 22. Y el padre de Coré fue Yitzar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán. El padre de Coraj fue mayor que el padre de Elisafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el Nasí, o sea, el jefe del clan de Keat. Vamos a ver un árbol genealógico de Coraj, donde vamos a sacarle una información muy importante y así poder entender mucho más de lo que vamos a hablar. Vamos con la diapositiva del árbol genealógico de Coraj. Aquí estamos viendo, empezamos por arriba, vemos a Leví, que tuvo a Keat, y Keat tuvo 4 hijos. Fueron Amram, Yitzar, Hebrón, Uziel. De la familia de Amram tuvieron a Moshe y Aarón. Moshe fue el líder, el libertador que había de venir y clamó el pueblo de Israel. Y a Aarón fue el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. De los nacidos de Yitzar fueron Coraj, Nefeg y Sidri. De los nacidos, otro nacido de Keat fue Hebrón, que no tuvo hijos, y luego tuvo por último a Uziel, y de aquí Uziel tuvo 3 hijos,
que fue Mishael, Elizafán, que fue el jefe o nasí de los hijos de la tribu de Kehat, del clan de Kehat, y Zitri. De Aarón vemos que nacen 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Eleazar fue sacerdote e Itamar supervisor de los hijos de Kehat. Luego vemos también aquí en Coraj que tuvo 3 hijos y fueron Asir, Elcaná, Abiasat, y Abiasat nos lleva ya hasta el profeta Samuel. Viendo este árbol genealógico de la tribu de Leví, vamos a poder entender mucho más este estudio y darle más profundidad, porque muchas veces si no profundizamos dentro del árbol genealógico nos vamos a perder sin saber quién era esta persona. Una vez visto el árbol genealógico, nos damos cuenta que todos venían de la tribu de Leví. El padre de todos fue Kehat, el cual tuvo 4 hijos. Amram, el padre de Moshe y Aarón, lo estamos viendo en el árbol genealógico, y Kehat tuvo a Yitzhak, quien tuvo a Coraj, Nefeg y Zicri. Hebrón no tuvo hijos, y Uziel tuvo a Mishael. Zicri a Elizafán, quien fue el nasí de los hijos de Kehat. Nos vamos a encontrar en esta parashá, en esta porción semanal, un cúmulo de emociones que van a llevar a Coraj o a Coré a enfrentarse con su primo Moshe por el control del liderazgo del pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? Según hemos visto en este árbol genealógico, Moshe parece ser que era el más joven. ¿Será esta la relación familiar, la relación por la envidia que luego tuvo y que llegó a la actitud rebelde de Coré? La envidia puede llegar a contaminar al hombre creando una profunda raíz de amargura, la cual es muy difícil de arrancar del ser humano, y este fue el caso de Coré. La envidia es uno de los pecados abominables que son de idolatría, llamado en hebreo Avodah Zará, la cual destruye primero internamente al individuo, al ser humano en su interior, con unos efectos secundarios fatídicos que pueden causar la muerte de varias maneras, tanto con reacciones violentas, perdiendo el control de la persona. Vamos a ver el ejemplo de Ismael con Isaac, los 2 hermanos, los 2 hijos que Abraham tuvo. Y aquí vemos a Ismael, el hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas. O sea, Isaac. ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano menor obtuvo la progenitura y la bendición en lugar suyo? Nos recordamos todo lo que sucedió. Que sí, que Jacob le usurpó, le vendió la primogenitura, se la compró por un plato de lentejas, y también hubo este problema de celos y amargura. Tenemos 2 porciones de escritura que nos recuerda que estos celos y envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo.
También, como no, tenemos que hablar entre los romanos y los judíos, porque Esaf o Esaú es Edom, y Edom representa a la nación de Roma, que está en disputa entre el cristianismo y el judaísmo. Los descendientes de Ismael adaptaron una religión que cultiva el odio contra el judío. Lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como los judíos, o sea, todo lo que oliera o aparentara o tuviera que ver algo con el judaísmo había que arrancarlo de raíz, y el mundo católico cristiano no lo quería desde su creación en el año 325 por el emperador Constantino. Los descendientes de Esaú, formaron el Imperio Romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. La raíz de este odio viene de una situación familiar tensa. Hemos identificado la raíz del problema, y todo esto fue por envidia. O sea, esta rebelión de Coraj fue por envidia, donde su primo menor, Moshe, fue elegido como el libertador, Nasir, jefe sobre él, y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón, amados creyentes. Es una piedra de tropiezo continua. Alguien podría pensar que el Eterno debería haber dado a Coré un puesto importante para que no se enfadara, y tampoco hubiera ocurrido esta rebeldía, podríamos decir. Pero Akadosh Baruj Hu no opera así. El problema no es Adonai, sino la envidia y la falta de humildad en el corazón del ser humano, o sea, la carnalidad. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que el Eterno ha puesto sobre él. Esta fue la medicina que Elohim estaba dando a Coré, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas de desenfreno. Tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Moshe y Aarón, Efraín y Manasés. Estos casos nos muestran la condición de humildad, donde el hermano mayor no tiene envidia de su hermano menor, y el mayor acepta humildemente la voluntad de Adonai, sin disputas, sin gritos, sin peleas. Sencillamente supieron ver y entender el plan profético dado por Elohim en sus vidas. La humildad debe ser uno de los bálsamos medicinales de todo creyente, donde el Eterno habita en los frutos del Espíritu Santo. Saber tomar el cargo que Dios nos dio a cada uno dentro de su pueblo es algo glorioso, algo grandioso, y poder servir dentro del ministerio es algo especial. En la Parashá Nashó vemos como dice: levanta la cabeza del levita. Quiere decirse que servir es una honra para todo aquel que está dispuesto y llamado a servir al Santo de Israel. Esto es algo importantísimo. Así que este pecado de Coré con el tiempo fue restaurado por los descendientes,
los cuales lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las Escrituras. Eran levitas que tenían puestos importantes. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Elohim, con el tiempo seremos levantados. Pero este tiempo de humildad es un tiempo de preparación, según nos lo dice el apóstol Kefa en su primera carta, capítulo 5, versos 5 y 6, con estas palabras. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Coré se rebeló y perdió todo. Fue tragado por la tierra junto con esos que le habían seguido en su espíritu de rebeldía. Vamos, que se rebelaron contra Moshe y contra el sumo sacerdote que Elohim había ordenado. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas mediante la teshuvá, el arrepentimiento verdadero, con un corazón genuino y contrito delante de Elohim. Vamos a leer este suceso para ya ir entrando. Vemos Números 26, versos del 8 al 9. El hijo de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram, convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Moshe Rabenu y contra Aarón en el grupo de Coraj, cuando contendieron contra Adonai. Tenemos que entender que el espíritu rebelde se contamina, se pega, se adhiere al ser humano, y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar Números 2:10 con 3:29, vemos como los reubenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, de la morada de Elohim, del tabernáculo, al igual que los hijos de Kehat, los coatitas. El Eterno los puso juntos. En lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía, y se reunieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba a Adonai, esto es, Moshe Rabenu, acusándole de haber levantado a sí mismo y a su hermano Aarón como sumo sacerdote en posiciones de liderazgo sobre todo el pueblo de Israel por su propia iniciativa. Estos rebeldes fueron líderes principales en Israel, como he dicho anteriormente, Nasir. Vamos con el capítulo 16, ya entramos en el verso 3 y empezamos y vamos a ver esta rebelión de Coré. El verso 3 nos dice así: se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos santos, y Yud Hei Vav Hei está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Yud Hei Vav Hei? Dijeron a Moshe y a Aarón con estas palabras: es mucho para vosotros. En hebreo, Rav Lahem. ¿Qué le están diciendo a Moshe y a Aarón? ¿Qué le están diciendo estos rebeldes? Que ellos estaban por encima de la democracia del pueblo. Estos 250 hombres de Israel, de estos 250 líderes, no entendieron el liderazgo de Moshe Rabenu y Aarón
de alguna manera, intentaban dar un golpe de estado, como hoy lo llamamos modernamente. Se dice derrocar el liderazgo de Moshe, el ungido de Elohim. La envidia, esa raíz que tenían en su corazón de carnalidad, les nublaba la mente y estaban totalmente encendidos. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por el Eterno. Moshe Rabenu no había escogido la posición que tenía por encima de su pueblo, ni mucho menos. El Eterno lo había puesto allí al igual que Aarón, así que al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino a Akadosh Baruj Hu, que los había puesto allí. Mira lo que dice el verso 4. Cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. Mi pregunta es, ¿cuál fue la reacción de Moshe? Se postró ante el Eterno, que le había puesto en esa posición en lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo. Todos, cuando tenemos un conflicto, intentamos defendernos, pero Moshe cayó sobre su rostro. La palabra dice que el que se humilla será enaltecido. Moshe y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa de Elohim y así podían combatir la rebeldía dejando todo en las manos de Adonai. También Rabbi Shaul, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 19, nos dice esto. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Adonai. En los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea. Este es el fundamento de Elohim. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes para todos los creyentes. Hashem conoce a los que son suyos, y el segundo fundamento es todo aquel que invoca su nombre se aparta de la iniquidad. Continuamos con los versos 5 hasta el 7 del capítulo 16 y dice así. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana Adonai hará saber quién le pertenece al consagrado, lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego, y echad incienso a la presencia del Eterno, y sucederá que el hombre a quien el Eterno escoja, ese será santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. En estos versos se refleja la soberbia de Coré, sin entender quién había sido puesto por Adonai como líder en su pueblo. Su carnalidad y su envidia le sacaban fuera de la espiritualidad que se vivía en aquel momento. Amado creyente, esto es algo muy peligroso, pues aquel que no ha sido escogido por Adonai en aquel momento estaba exaltando o reclamando su derecho como levita a tomar el liderazgo de los Bene Israel. Moshe dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse primeramente ante Elohim. Los puestos no son logrados mediante el afán humano y tampoco forzados por influencias humanas. Hashem
es el que pone líderes. Él es el quien levanta y eleva a las personas a las posiciones altas que Él cree conveniente. Amado creyente, ten cuidado con la lucha de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos totalmente perdidos. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo: todo el pueblo es santo y tiene una posición delante del Eterno. Vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, algo que no os compete y que lo habéis hecho por vuestra cuenta, puesto que todos somos iguales delante de Elohim. Nadie es mejor que otro, así dijo Coré. Así que nosotros también podemos opinar. Nosotros también podemos estar en una posición alta como vosotros. El liderazgo, según mi entender, es algo muy importante y es algo que no debe ser tomado muy en serio, tanto por la persona que lo toma como la comunidad, la cual debe de respetar al líder de la Keilah, de la comunidad. Debemos ser cuidadosos y entender quién pone al líder, si el Eterno o el pueblo democráticamente. La autoridad viene de Akadosh Baruj Hu, el juez y creador del universo, el Boré Olam, y no por la democracia humana que lleva a la destrucción del pueblo de Elohim dentro de su carnalidad. Saulo de Tarso nos dio unas pautas, en este caso, para abrirnos el entendimiento por medio del Ruach HaKodesh. En primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, dijo estas palabras. Palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. Un líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la congregación de Elohim? Y tampoco un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo de Satanás. Desde mi punto de vista, no es malo desear un puesto de liderazgo si uno tiene motivos puros y un corazón limpio. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto a Adonai, obedeciendo sus mandamientos según la bendita Torá y teniendo un carácter apropiado. Vamos ya con los versos 8 al 11 de este capítulo 16 y vamos a ver aquí a Moshe. Dice así: Moshe dijo además a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, es poco para vosotros que el Elohim de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él, para servir en la obra del tabernáculo de Adonai, y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles. A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es
contra Yud Hei Vav Hei, que os habéis confabulado, pues, que es Aarón, para que murmuréis contra él. Aquí vemos viendo nuevamente a este Moshe como figura profética del profeta que habría de venir, a Yeshua, cómo intercede y cómo se humilla, pero firme se dirige a ellos, haciéndoles ver el privilegio de ser levitas con ese estatus superior. Su rostro era levantado para poder servir en Kedushá, en santidad al Todopoderoso, sirviendo en el Mishkan, siendo esto importantísimo, como que solo a ellos designó Adonai para hacer este tipo de trabajo. Pero su envidia y codicia les impulsaba a querer tomar el sacerdocio. Estaban levantándose contra el mismo Santo de Israel con la shonjara, con esa murmuración, haciendo de menos el servicio de Aarón, el sumo sacerdote. La envidia y la rivalidad se habían apoderado de estos hombres, lo cual era algo muy peligroso, utilizando una sabiduría diabólica, levantándose contra Elohim. Vamos a leer en el libro de Jacobo, el hermano del Señor, capítulo 3, 14 al 16, que nos habla sobre los celos. Mira lo que dice Jacobo: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y todo tipo de cosa mala. Continuamos con los versos 12 al 15. Entonces Moshe envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no subiremos. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. Entonces Moshe se enardeció en gran manera y dijo al Eterno: no aceptes su ofrenda, yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho ningún mal. Como vamos viendo, cada vez el conflicto se va caldeando, se va calentando y va empeorando cada vez más. Vemos que hay rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Moshe Rabenu tenía el derecho de gobernar sobre ellos no por su propia voluntad, sino para cumplir un llamado de Adonai. Moshe se enojó mucho porque estaban dudando de sus motivos como líder. Ellos pensaban que Moshe estaba dirigido por sus deseos carnales cuando estaba tomando la posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. Ellos deseaban ser señores y ponerse por encima del pueblo, y no podían entender los motivos puros de un hombre de Elohim. Pensaban que él gobernaba con los mismos motivos que ellos tenían para querer gobernar, o sea, con su carnalidad. Se equivocaron grandemente. Uno que tenía esta actitud, cualquier persona no puede calificar para un puesto de liderazgo dentro del reino
de Yeshua. A un líder le toca estar a veces en situaciones de tensión y límite en muchísimas ocasiones. En esos momentos es muy común que tiene que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elige una de ellas, pierde por un lado, y si elige la otra, pierde por el otro lado. Así que la manera de actuar en esta situación nos muestra si es un buen líder o no. Si se toma una decisión que causa pérdida para él y el beneficio para el pueblo, es un buen líder. Y si toma una decisión que causa pérdida para el pueblo y el beneficio es para el mismo líder, que solo piensa en sí mismo, en lo suyo, y no le importa la comunidad o el pueblo, solamente le importa su propia gloria en sí mismo, esto trae desastre y destrucción al pueblo de Elohim. Déjame recordarte que un verdadero líder tiene que sustentar al más débil y levantarlo y restaurarlo sin ningún tipo de interés propio. Las ovejas deben ser restauradas y encaminadas dentro del rebaño, tal y como hizo Moshe Rabenu con este pueblo rebelde y de dura cerviz. Sin dañarlo en lo más mínimo, esto nos sirve como ejemplo a todos aquellos que queremos servir delante de Hashem, pues es algo glorioso y honroso, pero a la vez algo muy delicado. Apliquemos esta enseñanza en nuestras propias vidas, así como lo hizo nuestro Maestro Celestial Yeshua HaMashiach, practicándolo con estas palabras. En el libro de Juan 10:11. El buen pastor su vida da por sus ovejas. El testimonio de un buen líder debe ser estar y dar ejemplo con sus hechos como esclavo de Adonai, dando su vida por lo demás, manchándose las manos y las rodillas para que esa oveja sea restaurada y encarrilada de nuevo al rebaño de Dios. Tal vez esto sea muy sencillo de leer, pero no tan fácil a la hora de practicarlo en la vida real. Hay algunos líderes que dicen que eso no es su trabajo, porque no han sido llamados. Ponen excusas a las necesidades de la comunidad sin pedir dirección al Eterno, dejando a la oveja que se pierda, dañando su alma. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis y, amado hermano y amado hermana, si te está gustando este estudio, dale a me gusta o a like. Y si te quieres suscribir a mi canal, eres más que bienvenido. Tienes más de 500 estudios de raíces hebreas totalmente gratuitos. Por favor, danos una oportunidad y suscríbete compartiendo con tus hermanos y hermanas, para que la luz de Yeshua HaMashiach llegue a toda la tierra y el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado en toda la tierra. Y haya salvación tanto para la casa de Judá como para los gentiles. Activa la campanita y tendrás las notificaciones de todos nuestros nuevos estudios cuando estés suscrito. Muchas gracias, amados hermanos. Continuamos con los versos 16 y 18, volviendo al estudio de la Parashá Korah. Y dice así: Después dijo Moshe a Coré: Tú y todo tu séquito, presentaos mañana delante de Adonai, tú, ellos y Aarón, y tome cada uno su incensario y ponga incienso en ellos,
y acercaos delante de Yud Hei Vav Hei, cada uno con su incensario. 250 incensarios tú y Aarón, cada uno con su incensario. 250 incensarios tú y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada de la reunión con Moshe y Aarón. Tenemos aquí esta fotografía a 250 levitas que se habían levantado contra Moshe Rabenu y el sumo sacerdote, los cuales creían que habían logrado, creían que habían logrado lo que ellos querían, manteniéndose a la entrada del Mishkan, pero ni mucho menos se esperaba lo que iba a suceder. Vamos a seguir leyendo. Versos 20 al 24. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim, del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a la asamblea diciendo: subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo: apartaos ahora de las tiendas de esos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Aquí encontramos el segundo mensaje del sello que está en el fundamento de Elohim. Mira, apartaos entre esta congregación, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca. El que invoca el nombre de Adonai tiene que apartarse de la maldad. Sin santidad nadie puede ver a Elohim. Hebreos 12:14. Estas dos cosas son fundamentales. Primero, el Eterno conoce a los que son suyos, una relación personal con Adonai y con su Hijo Yeshua HaMashiach, Juan 17:3. Y todo aquel que invoca el nombre de Adonai se aparta de la iniquidad. Una vida de santidad debe vivir en obediencia a los mandamientos de la bendita Torah. Así que toda persona que no está edificada sobre la roca, Yeshua HaMashiach, será llevado como un barco sin timón en su vida, impulsado por el viento de doctrinas y enseñanzas de hombres. Verso 30. Pero si Adonai hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todos los que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Adonai. Las palabras hebreas que han sido traducidas como hace algo enteramente nuevo son briá y bará, que significan creación y crear. La palabra bará es la misma que aparece en Bereshit 1, Génesis 1, donde habla de la creación del mundo. Esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Este fenómeno no se había dado en ninguna otra ocasión anteriormente. Así se mostraron tres cosas. Moshe no había actuado por sí mismo, fue Akadosh Baruj Hu que esperó al pueblo. Segundo, la rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra Adonai.
Y tercero, las consecuencias de la rebeldía son desastrosas y se deben pagar. Verso 32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Los hijos de Coré no fueron tragados por la tierra. Números 26:11. Al ver las consecuencias del pecado de su padre, se arrepintieron y fueron salvos, dejando 11 salmos escritos por ellos. Versos del 33 al 35. Y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos traiga a nosotros. Y salió fuego de Yud Hei Vav Hei que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Acabamos de ver una gran mortandad donde estos 250 rebeldes fueron borrados del mapa sin ningún tipo de contemplación. Y todos los demás que se enfrentaron con el ungido de Adonai, Moshe Rabenu, con sus familias y todo lo demás. Debemos de quitarnos, amados míos, ese concepto que Elohim es todo amor y que no usa disciplina. Eso es algo que ha contaminado el mundo cristiano, donde el amor es todo, el amor. Pero ¿qué amor utiliza el mundo cristiano? El amor del mundo, del humanismo y de doctrinas falsas de demonios, pero no de las enseñanzas de la escritura bíblica. Donde en esas enseñanzas de hombres son doctrinas de demonios y son enseñadas doctrinas de hombres, haciendo olvidar la disciplina de Adonai, el cual es fuego consumidor y no duda en disciplinar al rebelde, el que no se arrepiente, con ese corazón de piedra endurecido. Verso 41. Al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los Bene Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo: vosotros estáis haciendo morir al pueblo de Yud Hei Vav Hei. Toda la congregación una vez más murmuró, y así fue desatado el ángel de la muerte, como nos lo dice 1 Corintios 10:10. Mira lo que dice Rabbi Shaul en esta carta: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La Lashon Hara, la murmuración, es peor que cualquier enfermedad humana. Es una plaga, es una enfermedad que contamina directamente al espíritu del ser humano, tanto como del que lo dice como el que quiere oír la murmuración. Este pecado, como ya he explicado varias veces en mis estudios, se manifiesta. Una de las formas es con Sarat, con la mal llamada lepra, donde la persona quedaba totalmente blanquecina y su carne se iba cayendo poco a poco del cuerpo. Esto es algo terrible en las congregaciones, donde puede destrozar la vida de muchas personas buenas que están haciendo el bien, pero se levanta este espíritu de la Lashon Hara y los líderes no son capaces de pararlo. E incluso este liderazgo también participa del Lashon Hara. Verso 42. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moshe y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, al Mishkan, y aquí la nube la había cubierto, y la gloria de Adonai se mostró. Entonces Moshe y Aarón se dirigieron hacia el frente de la tienda de reunión,
Y habló el Eterno a Moshe diciendo: apartaos de en medio de la asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y ponle fuego del altar y encima ponle incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia de Yud Hei Vahet y la plaga ha comenzado. Como he dicho anteriormente, aquí se repite una vez más la Shon Hará, la plaga de murmuración contra Moshe. La mala lengua desata poderes malignos espirituales. Así que un ángel destructor tiene el derecho legal para obrar sobre la murmuración. Amados creyentes, aprendamos a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor en nuestro ser interior. La rebeldía pasó a toda la congregación. Ya no tenían temor de rebelarse, aunque habían visto los resultados de lo que sucedió anteriormente con Coré. Esos 250 rebeldes que fueron tragados por la tierra. Cuando la tierra se abrió, desaparecieron, pero tenían ya en su interior una sentencia de muerte. Ya se sentían perdidos. Adonai les había dicho que iban a morir en el desierto y que por cada año que los espías, por cada día que los espías estuvieron, espías o exploradores, lo puedes llamar como quieras, estuvieron explorando la tierra prometida, que fueron 40, iban a estar 40 años vagando y dando vueltas en el desierto. La rebeldía, amado creyente, es el endurecimiento del corazón retando a Dios con el puño cerrado, así lo podríamos decir. Y hay dos clases de rebeldía según mi humilde entender. Primeramente, la rebeldía oculta y segundo, la rebeldía abierta. Vamos a ver este caso en las Escrituras. Y esto es algo que sucede mucho en las congregaciones. Veamos qué nos dice nuestro Adón Yeshua HaMashiach en el libro de Matillahu 21, de los versos 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, llegándose al primero, le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. La pregunta es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos contestaron: el primero. Con esta enseñanza tenemos lo antes citados los 2 tipos de rebeldía. El primer hijo le fue mandado de ir a la viña y dijo que no querría ir. Se rebeló contra el mandato de su padre, pero luego se lo pensaría mejor en su corazón y se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Y con el otro hermano fue todo lo contrario, diciendo que sí, que iba a hacer y que iba a ayudar, y luego no fue. Seguramente la pereza y estar con los amigos dejó pasar las cosas e ignorar lo que tenía que hacer. Esto es una forma de rebeldía oculta, cuando decimos: bueno, a mí me dicen una cosa, me entra por un oído y me sale por la otra, y yo hago lo que me da la gana. Esto es una rebeldía oculta. A todo digo que sí, pero luego hago lo que yo quiero. La rebeldía abierta que había en el pueblo
desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moshe no pudo detenerla como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a dar su vida por el pueblo. Amado hermano, Elohim es fuego, que sin dudarlo se lleva la vida de los inicuos rebeldes. No lo dudes. Los que no se arrepienten, los duros de corazón como Datán y Abiram, con sus familias a las puertas de sus tiendas, retando a Moshe y al Eterno. Mira lo que dice del verso 27 hasta el 32. Entonces se apartaron los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y de Abiram, pero a Datán y Abiram salieron erguidos, firmes de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moshe: en esto conoceréis que Adonai me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como sentencia a cualquier hombre, entonces el Eterno no me ha enviado. Pero si el Eterno crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Yud Hei Vav Hei. Y aconteció que al terminar y al ver todas estas palabras, el suelo que estaba bajo de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus familias y a todo el hombre que estaba de parte de Coré y a todas sus pertenencias. Horrible es caer en manos del Elohim de Israel, pues seremos consumidos por nuestras iniquidades, tal como le sucedió a Datán y a Abiram. Todo lo que hemos leído y salió por la boca de Moshe fulminando a los rebeldes fue para confirmar quién era el líder del pueblo, cumpliéndose todo lo que decía Moshe Rabeno por su boca. Pues el Ruach Adonai hablaba por él, el cual estaba implantado en el maestro, y así se manifestó esta mortandad, glorificando el nombre de Hashem. Apartémonos de la rebeldía y aprendamos la humildad para vivir bajo la mano de Akadosh Baruj Hu. Versos 46. Y Moshe le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte de Adonai, la plaga ha comenzado. Este fue el momento que el pueblo rebelde se dio cuenta que el único que podía parar la plaga era el sumo sacerdote, Coré, Aarón. Como sumo sacerdote era el único que podía parar esta plaga que Adonai había enviado. Tuvo que salir al santuario a coger fuego del altar y poner en un incensario para hacer un sacrificio. Solo él podía parar la ira de Dios, poniendo su vida en riesgo por todos los demás. Esta es la figura profética de nuestro Adón Yeshua, el cual dio su vida en el madero. Tomó el fuego del altar, símbolo de la entrega total, e incienso, símbolo de intercesión, Yeshua, y corrió al pueblo donde estaba la plaga, arriesgando su vida. Esto debió ser aterrador en aquel momento. Una vez más que la plaga empezó en los bordes del campamento, entre los que estaban más lejos del Eterno, y cuando Aarón se enfrentó con la muerte, haciendo un holocausto como mediador, como le fue ordenado por Moshe antes de que la plaga cesara. Verso 48. Y se le colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo.
Aquí vemos como el ángel, el Malak destructor, no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo. De una manera similar a Yeshua HaMashiach, el cual dio su vida como un sacrificio en el altar y como un incienso de olor grato para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio estamos todos aquí hoy, vivos por él. Aleluya. Verso 49. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. 14.700 personas fueron matadas por un solo ángel en un instante. De esto aprendemos cuánto poder tiene un solo ángel. Al hacer un cálculo aproximado, llegamos a la conclusión de que el ángel podía haber matado entre 25 y 40 personas por segundo. Esto es algo que trasciende nuestro entendimiento. El poder celestial que da Elohim a estos seres celestiales de poder. Entramos ya en el capítulo 17, leemos el verso 2, que dice así: habla a los Bené Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno de ellos cada uno en su vara. Adonai tomó la decisión de mostrar mediante una obra sobrenatural quién fue escogido para estar delante de su Shejinah, de su presencia, para así disminuir las quejas de los hijos de Israel contra el liderazgo, y que no se volviera a cometer otra vez la Lashon Hara. Con esta obra, Adonai manifestó que Aarón no había sido instalado en el puesto de sumo sacerdote por Moshe, por casualidad o señalado a dedo, o porque era su hermano, sino por su mandato del todopoderoso Rey del universo, Yud Hei Vav Hei, el cual una vez más quiso mostrar quién era su ungido y quién mandaba en el campamento. En otras palabras, se acabó la rebeldía y aquí mando yo, Yud Hei Vav Hei, y voy a confirmar a mi sumo sacerdote delante de todo el pueblo. Vamos, que la democracia, Dios no quiere democracia, es pura teocracia según la bendita Torá. Cuando el Eterno dice de coger un palo muerto usando como vara, recibió nueva vida para mostrar la autoridad del liderazgo. Los pusieron todos los líderes escribiendo su nombre en cada vara, y sucedió un milagro. Algo que estaba muerto, ahora lo vamos a ver. Esto es lo que verdaderamente manifiesta si un líder espiritual ha sido puesto y respaldado por Adonai. Es si el poder de la resurrección opera mediante su ministerio. De la misma manera, de la resurrección es la evidencia que Yeshua HaMashiach ha sido puesto y es HaMashiach, el Mesías, el profeta que había de venir. Es el sumo sacerdote celestial y juez sobre vivos y muertos, tal como está escrito en el libro de Mashiach Shelihim 2:36. Mira lo que dice aquí Simón Kefa. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo ha hecho Adonai y Mashiach. Cuando esta resurrección haya sido manifestada a todo el pueblo de Israel, cesarán las quejas contra Yeshua. Es algo claro. Hechos 17:31 también nos dice esto. Porque él, Yeshua, ha establecido
un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Así que el sacerdocio es reafirmado después de la rebelión de Coraj, es lo que vamos a ver ya en el capítulo 18, verso 1. Vamos a ver qué dice aquí la escritura. Entonces Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en la relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en la relación con vuestro sacerdocio. En el capítulo 18 es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo, como dijo: todos moriremos al acercarnos al santuario. Solo los Coanim y los levitas podrán ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse ni entrar en el lugar santo. Los sacerdotes tenían que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. Pero el sacerdocio es el responsable del pueblo tanto para enseñar para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. Son maestros para restaurar la amistad y lealtad con Dios. También tenemos aquí una interesante anotación de Rashi, que dice que se está refiriendo a la responsabilidad que cae sobre los sacerdotes de advertir cualquier ego que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. Y ya con esto vamos a ir terminando. Hoy, amado creyente, me he querido centrar mayormente en lo que puede causar la envidia dentro del ser humano, esa raíz de amargura. Ya sabemos el hecho de las varas que se presentaron y cómo todas esas varas, esos callados que pusieron cada uno con su tribu, solamente reverdeció el de la tribu de Leví, el cual representaba a Aarón. Dice que brotaron y reverdeció. Pero he querido centrarme en la rebeldía de Coraj y sus 250 seguidores que se alzaron. Esto es una muestra para todos nosotros, para todos los creyentes, para meditar sobre esta situación que sucedió en el desierto. ¿Cómo y por qué? Este tipo de situaciones suceden en el mundo en el cual vivimos, no estando conforme con esto o con lo otro, viviendo en una sociedad corrupta totalmente manipulada por el pecado de muchas maneras y llevados por las grandes multitudes o modas del momento. Ya sabemos que estamos viviendo en Egipto, pero no compartimos y hacemos lo que se hace en Egipto. Nosotros como creyentes no podemos primeramente traer a nuestras vidas estos tipos de comportamientos, y mucho menos las intenciones mundanas, donde el creyente, previo la shonjara, la murmuración, el chismorreo, la envidia, el orgullo, introduce esto en su vida de una forma habitual, tanto en su vida personal como individuo, luego en su familia y luego lo lleva a la congregación, a la Keilah. Este problema no surgió de la noche a la mañana. Todo esto fue un caldo de cultivo que poco a poco fue creciendo con Coré y con sus seguidores, queriendo tomar ellos el ministerio sacerdotal en el cual no fueron llamados. Y ellos no dieron valor a que ya servían en el santuario de Adonai como Adonai les había ordenado. Vivir en una congregación, en una comunidad donde el Eterno es Adonai,
de todo y todos es algo que no es entendido. Coré y sus seguidores no valoraron sus cargos de Abodá Hashem, de servicio a Adonai en el santuario. Este servicio es el santo y glorioso. Para ellos no era nada, lo hicieron de menos. Tenemos que entender que hubo un pecado y un pecado se sumó al otro y al otro, hasta reunirse para tomar el sacerdocio, para dar un golpe de estado democrático como hoy lo conocemos. Derribar al líder e imponerse ellos por la fuerza. Así que Adonai tuvo que intervenir con la dureza y derribar los corazones de todos estos seres malignos, no doblegándose y arrepintiéndose estas personas, los cuales estuvieron firmes y salieron y fueron entregados y tragados por la tierra, tal y como Moshe se lo dijo sin despeinarse un segundo. Es algo abominable afrentar al ungido de Adonai, en este caso Moshe Rabbeinu, y a su sumo sacerdote, al ungido, el cual fue escogido por Hashem. Así que aprendamos y dejemos la rebeldía de nuestros corazones, porque para nada nos sirve sino solamente para vivir en la amargura y en la dureza de nuestro corazón. Debemos recibir el descanso divino que el Eterno ha escogido para cada uno de nosotros. Debemos de cuidarnos de todo tipo de contaminación que pueda manchar nuestras vestiduras. Así que sirvamos al Todopoderoso con un corazón agradecido y lleno de humildad, con la gracia en nuestras vidas, dando gracias por todas las situaciones, porque para el creyente todas las cosas son para bien, y que cada uno sirva como ha sido llamado para Adonai. Y como no, sin olvidar al Mashiach, que por su sacrificio como mediador recibimos su Ruach HaKodesh para poder ser llamados Ben Nei Elohim. Demos gracias en todo, porque Elohim está en control de todo. Busquemos el Shalom y el amor con nuestro prójimo día tras día, tal como nos mostró nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la figura perfecta a imitar por todo creyente. Seamos incienso de olor fragante para Adonai. Bueno, amados hermanos, pues con esta parashá Korach quiero terminar. Quiero darles gracias por su tiempo, por favor. Espero que esta parashá, que este estudio haya sido de edificación para fortalecer tu espíritu, para que el Eterno, por medio del Ruach HaKodesh, de su Shejina, te vaya abriendo el entendimiento y reblandeciendo tu corazón, y que te vayas apartando, como todos poco a poco dentro de nuestro proceso nos vamos santificando, reconociéndole a Él como la luz y la vida. Si te ha gustado este estudio, por favor, una vez más, por favor dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal. Si quieres compartir con algún hermano o con alguna hermana, compártelo. Y si te ha quedado alguna duda, por favor ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Muchas gracias por su tiempo. Y ya para terminar, vamos a recitar la bendición sacerdotal Birkat HaKohanim. Así que a todo aquel que quiera, que levante las manos, por favor.
Yevarebeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Yisha Adonai panav eleja, veyashen leja shalom. Que Adonai te bendiga y que te guarde, que haga Adonai hablar, haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai levante sobre ti su rostro y te dé de su paz. Y también me gustaría recordar que siguiéramos orando por el pueblo de Israel, según nos dice el Salmo 122, versos 6 al 9. Rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros diré, ahora sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Adonai nuestro Elohim, procuraré tu bien. Pues nada más, muchas gracias por su tiempo y yo aquí ya me despido. Un fuerte abrazo desde el Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Que tengan un Shabbat Shalom, Shalom Aleichem desde España, que guarden Torah, que sean santificados y bendecidos por el Eterno, que se amen con el amor de Yeshua y que aprendan mucha Torah. Shabbat Shalom desde España, una vez más. Kol Tuv.